del que nos vamos a ocupar. Justo me acaba de llegar un correo al respecto. Sí. Lo de los cielos abiertos, Supitas. Sí, es un tema que ha estado dando de qué hablar a lo largo de la semana. Ha habido diversas manifestaciones a favor y en contra. Un tema, sin lugar a dudas, interesante que también nos afecta y que creo somos muchos los que no tenemos tanta claridad. Entonces de ahí que tengamos invitados esta mañana en la cabina de Así las Cosas para platicar sobre cielos abiertos, después de las pláticas que sostendrán los gobiernos de México y Estados Unidos para este acuerdo bilateral. Así que saludamos con mucho gusto a Leonardo Sánchez, que es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí compartiendo este espacio. Tema interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. Bueno, sabemos que desde el martes ha habido varios miembros de su comitiva que están como en contra de cielos abiertos. Yo como usuario, la verdad, creo que la primera pregunta que le haría es ¿qué es cielos abiertos y en qué nos afecta o cómo nos beneficia? Bueno, para no meterme y hacerlo tan extenso como es realmente el tema, que requiere que comisiones tanto de Estados Unidos como Comisión Mexicana se pongan durante 3 días, 5, 6 y 7, el día de hoy concluyen estas pláticas donde hablan de industria. Los cielos abiertos, la aviación más bien, comprende de libertades así se llaman, y existen terceras, cuartas, quintas, séptimas libertades. La que nos atañe el día de hoy es la quinta libertad. ¿Y qué quiere decir quinta libertad? Tenemos 2 pares de ciudades, una en Estados Unidos y otra en México, donde de alguna manera compartimos, nos ponemos en un acuerdo entre gobiernos para que líneas aéreas propias de cada país puedan volar a estos pares de ciudades. Sin embargo, restringe esa quinta libertad a que una línea aérea norteamericana, ponen el auditorio que quiera pensar en ella, que puede ser, por ejemplo, Dallas, México, bajar su pasaje, subir pasaje y hacer México, Costa Rica o a cualquier otro, a un tercer país. Esa libertad, esa quinta libertad y ese aspecto de ir a un tercer país está restringida. Quiere decir que yo puedo viajar con American Airlines a Madrid, pero tengo que hacer México-Dallas con ellos, y ya en Dallas ellos estando en su territorio ya hacen un vuelo a donde quieras, a cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquí en México la quinta libertad la tenemos limitada a que los vuelos extranjeros y al extranjero hacia Estados Unidos no pueden venir y de aquí partir a un tercer país. Se tiene acuerdo con cada una de las líneas aéreas, inclusive las europeas. Lufthansa, cualquiera de ellas, tienen permiso de volar del país de origen a país de destino y de regreso al país de origen inicialmente. Y también nos acompaña en la mesa Fernando Gómez Suárez, es consultor especialista en el sector aéreo académico de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Fernando Gómez Suárez, bienvenido. Encantado de estar con ustedes, un saludo a su público Radio Escucha. Esto que nos estaba platicando hace un instante Leonardo Sánchez, bueno, pues es una práctica que existe desde que yo recuerdo en las líneas europeas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que me imagino que primero viene hacia quienes utilizamos las aerolíneas, que seríamos los primeros, pero cuál es realmente el problema para los que trabajan en el sector? Mira, el problema es que se abrirían los cielos a una competencia en la cual nuestro país no estaría preparado en cuanto a flota disponible. O sea, ¿no hay suficiente personal? Exacto, ¿O no está suficientemente preparado? Sí, personal sí, pero precisamente se trata de proteger a una industria. Desde entonces crearon estos convenios bilaterales entre México y diversos países. Así hay convenios con todo el mundo. Aquí la cuestión es que la flota, sumando la flota aérea mexicana en su conjunto, la flota aérea comercial suma aproximadamente 250, 300 aeronaves en el país. No le llegamos a la más chica de las estadounidenses. En términos de abrir los cielos, es decir, abrir la competencia, nos absorbería, nos comería como industria. Y esto repercute no nada más al sector aeronáutico, a las aerolíneas o a los usuarios del servicio de transporte aéreo, sino también a toda la población. ¿Por qué?
porque repercute en otra serie de industrias de las cuales depende el transporte aéreo. Esto es el turismo, el comercio, etcétera, etcétera. Claro. Se crea genera una derrama económica importante el sector, y también se crearía un efecto dominó que afectaría a otras industrias, otros sectores, incluso a gente que no vuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tomamos en cuenta que la industria aérea nacional genera aproximadamente unos 25,000 millones de dólares al año. Esto es lo que generan aerolíneas, aeropuertos y servicios a la navegación aérea. Esto representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto nacional. Entonces es de considerarse. Es muy importante el impacto que tendría una modificación a estos convenios o a esta apertura en la competencia internacional, porque no estaríamos preparados para eso. La industria nacional, el sector aeronáutico, los pilotos cuentan con la capacidad, pero no tenemos la capacidad en cuanto a equipamiento o número de aeronaves con la que contamos. El ejemplo más cercano es que tras la desaparición de Mexicana y de Aviaxa, en aquel entonces la segunda y tercera aerolínea más importante del país, se perdió la cobertura en el mercado internacional, precisamente. ¿Por qué? Y esto entraron al quite, por así decirlo, las aerolíneas extranjeras. Principalmente las estadounidenses se comieron el mercado, se comieron el pastel de ese hueco que dejó en su momento Mexicana de Aviación y Aviaxa. ¿Por qué? Porque no teníamos la flota aérea suficiente. Ahora hay esfuerzos por parte de las aerolíneas mexicanas en adquirir nueva flota, en modernizar su flota. Está el Dreamliner, están otras aeronaves con mayor capacidad y están en ese proceso, pero los pedidos tardan muchos años en ser suministrados. Claro. Hay una lista de espera impresionante, y qué bueno que se está preparando el país. Pero de esto el comandante Leonardo Sánchez Ábalos no me podrá dejar mentir, pero es importante considerarlo, porque a la luz de la situación actual en que la industria aérea nacional está, digamos, creciendo, pero no a los niveles que teníamos en otras décadas, que era del 5% aproximadamente cada año. Ahora hemos tenido unos 10, 15 años creciendo a un ritmo menor, pero hace falta una política aeronáutica que nos permita crecer aún más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política aeronáutica existe, es perfectible, y precisamente por eso están dando estos convenios, estos reajustes, estas modificaciones, considerando que es necesario crecer aún más. Ahora, yo tengo una duda. Esta política de cero, ¿quién la está promoviendo y a quién está pensando beneficiar quien la promueve? Es decir, al viajero. ¿Tiene ventajas para el viajero, para el consumidor de boletos? Bueno. No, mira, esta política la plantea precisamente el gobierno de los Estados Unidos, obviamente por intereses económicos, al final de cuentas. Para apoyar a su industria. Para su industria. Si nosotros nos ponemos a pensar, y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y en qué nos beneficia a los viajeros? ¿Va a bajar el precio del boleto? ¿Va a haber más frecuencias? La respuesta es no. En México, como país, y hablando de los principales aeropuertos, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, son los principales. México se encuentra saturado, ya las operaciones ya no permiten más, y los demás aeropuertos están muy cerca de la saturación. Quiere decir que si abrimos los cielos, pues sí, pues puede haber más vuelos, pero ¿en dónde los metemos? O sea, pone aeropuertos que tengan una infraestructura capaz de recibir a mayor cantidad de pasajeros, y entonces sí puede haber más vuelos, pero no lo hay. Pero puede ser una política, por ejemplo, que está anticipando el nuevo aeropuerto, de algún modo. No creo que sea así. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que esto más que nada va en función de intereses económicos. Ahora, ¿por qué podría bajar el boleto? No hay forma de que baje el boleto. Las líneas aéreas en el mundo, los insumos son los mismos, y voy a hacer, para que el auditorio, voy a tratar de dibujar un esquema ahí en el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos. De cada 100 aviones que tiene la flota aérea comercial de Estados Unidos, México tiene 4. De cada 100 pesos que usted y tú y cada uno de nosotros pagamos, de cada 100 pesos de nuestro boleto, 40 pesos se va a pago de impuestos, que por cierto, y tengo que comentar, algunas líneas aéreas extranjeras
tienen puesto un amparo para no pagar impuestos. Quiere decir que las líneas aéreas mexicanas somos las que sí le tenemos que entrar con nuestros pagos de impuestos, cuando algunas extranjeras quieren ampararse para evitar ese pago. Entonces, repito, de 100 pesos, 40 pesos son para pago de impuestos, 57 pesos se va para gastos de costos diversos de la aviación, y el principal pues es la turbocina, y la turbocina se tasa en dólares, y yo, en lo personal, yo soy capitán del Dreamliner, del 787 del nuevo. No tengo el gusto, pero bueno, pues ya se oye bonito. Es el que tiene las alitas así. Ese es el pequeño, es el 737, el Dreamliner es el nuevo, que toda el ala, y eso en otra ocasión me invitan y les platico cómo nació este avión, que nació de un Albatros, pero esa es otra historia, y esa en otra ocasión. ¿Ese a dónde vuela? Ese nada más vuelo a París, Madrid, Londres, Tokio, Nueva York. Sopitas ya le tocó seguro. No. Oye, pero déjame terminar nada más con los números. Sí. De los 100 pesos, 40 pesos son impuestos, 57 pesos costos diversos. Yo mencioné el avión que vuelo porque carga 102 toneladas de combustible, que nunca lo llenas porque es muy económico, pero por lo menos en una ruta de aquí a París o de aquí a Madrid, le pongo, ahora sí que llego y le digo, ¿cuánto le ponemos, capitán? Le digo, en este caso, el día de hoy, los vientos son favorables, ponle nada más 57 toneladas. Entonces, eso para dibujar más o menos cuánto gasta de combustible, y ese combustible todo el mundo le tiene que entrar. Los aviones, obviamente, pues es una inversión fuerte verdaderamente en cada uno de estos aviones, la capacitación y los servicios de tránsito aéreo. Aquí en México, para explicar un poquito cómo es la profesión, desde el momento que yo llego al avión, en el momento que yo me comunico para pedir una información al aeropuerto para programar mi vuelo, desde ese momento empieza la cajita registradora a sonar clink, clink, clink. Ojalá se oiga bonito aquí en el micrófono. Y ese clink, clink, clink es el servicio de tránsito aéreo, y el servicio del espacio aéreo mexicano lo pagan todos, y también las líneas aéreas están amparadas para no querer pagar eso. Entonces, las líneas aéreas norteamericanas. Norteamericanas principalmente. Entonces, y europeas. Lo que nosotros les decimos es, no le tenemos a la competencia, tenemos mucho con qué ganar competencia. Los precios de los boletos no van en función de tener más vuelos, porque al final de cuentas volar en avión desafortunadamente no se puede volar barato. Es un medio de transporte que va muy acorde a la geografía que tenemos en México, geografía accidentada, con poca infraestructura ferroviaria y carretera, que necesitamos de los aviones. Entonces vamos a hacer crecer nuestras líneas aéreas. Y ya para terminar, existen salvaguardas en los convenios. No decimos que no, sí que se hagan, pero que haya salvaguardas. Canadá, Japón, Alemania, Colombia y Brasil han abierto de cierta forma, en cierta manera, los cielos, sin embargo con salvaguardas que permiten y protegen a su aviación nacional. Hay mayor conectividad, pero no solo las protegen, sino que les ha permitido expandirlas. En otros casos, y en contraste, Perú y Guatemala le dijeron a Estados Unidos, sí, vamos a abrir los cielos, encantados de la vida, vamos a incrementar turismo, y la aviación nacional de estos dos países desapareció. Pues a ver, capitán y consultor, nada más para recapitular un poco y no perdernos, porque es un tema complejo y yo ya me estoy haciendo bolas. ¿Dónde está el ganador de esto? Si los usuarios no ganamos, si no hay más competitividad que beneficiaría de alguna manera, o hubiese más derrama económica al turismo, qué sé yo, y si no gana la industria en México, ¿quién ganó? Bueno, el complemento, y aquí abonando a lo que explicaba el comandante Leonardo Sánchez Ábalos, y respondiendo a la pregunta... Perdón. Leonardo Sánchez Ábalos era el dueño de Azteca. Sí, perdón, yo lo fui, discúlpame. Perdón, el comandante. Y respondiendo a la pregunta que hacía aquí nuestro compañero en la mesa, es precisamente el argumento que están exponiendo para llevar a cabo estos cielos abiertos es generar más tráfico, generar más número de pasajeros en el país. Sin embargo, hay costos que tendrían que asumirse tras esta apertura de cielos abiertos, como lo explicábamos ya. Aquí la cuestión es enfrentar un dilema. Si incrementamos el número de pasajeros para el país y con esto elevar la derrama económica para una industria turística que se necesita en el país y que genera muchas fuentes de empleo y que genera toda una derrama en el sector turístico, hotelero, de servicios, etcétera, etcétera, tenemos que considerar o ponderar si, por un lado, se protege o se blinda la industria aérea nacional mediante estas salvaguardas, mediante estos mecanismos que se están negociando actualmente, o bien se abre sin ton ni son, que no creo que sea lo conveniente para el país.
Muy bien. Yo quería, perdonen mi ignorancia, pero quería preguntarles, ¿y no se puede aprovechar la infraestructura de otras aerolíneas para que más sobrecargos, pilotos y demás trabajadores de la industria aeronáutica nacional se puedan emplear a raíz de estos vuelos que podrían realizar otras aerolíneas? Estados Unidos no permite, al igual que México y muchos otros países, no permite que pilotos o personal aéreo de diferente nacionalidad vuele en esos países. Hay algunos países que lo permiten, como China, Emiratos Árabes está muy de moda, Vietnam, principalmente países allá en el oriente son los que están permitiendo ahora y están solicitando pilotos que, por cierto, de nuestra desafortunadamente desaparecida mexicana, muchos de nuestros pilotos están ya laborando en esas empresas por el crecimiento tan grande que están teniendo. Entonces ellos sí aceptan pilotos de diferente nacionalidad. En el caso nuestro no es posible, y mucho menos en Estados Unidos. Y esto, la verdad, se trata de proteger también miles de fuentes de trabajo, y por supuesto a mí me gusta seguir llegando a Madrid o a Tokio o a Nueva York y decir, y perdón el comercial, pero decir vengo en Aeroméxico, y no tener que volar a un país extranjero sin una representación, con un extraordinario servicio que la verdad no lo hemos ganado. Muy bien. Pues es un tema. ¿En qué va la negociación? Afortunadamente tenemos un asiento, nos permitieron estar sentados ahí en toda la negociación nuestro secretario de Asuntos Técnicos del Colegio de Pilotos Aviadores, y al mando está ahora de la Dirección General de Aeronáutica Civil Gilberto López Meyer. Es un abogado y bueno, pues ha estado al frente principalmente en temas aeronáuticos, y vamos muy bien. ¿En qué sentido? En que se está abriendo, se está teniendo un convenio donde no hay una apertura de cielo, sino hay precisamente las salvaguardas para tratar de incrementar la competencia, y este incremento de competencia que se dé en un plano de equidad, de igualdad. Le podemos competir a quien quiera en el mundo, a cualquier línea aérea, siempre y cuando sea bajo cuestiones de equidad real, y eso es lo que está logrando la Comisión Mexicana. En lo que respecta a una mayor apertura, se está dando en la carga. En la carga, México como país, en la carga aérea, estamos muy rezagados, y ahora ya tenemos líneas aéreas extranjeras, y allá el Emirates, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya está volando con aviones de carga aquí a México, y ahí aplica la séptima libertad. Entonces, en esa séptima libertad, lo que es el ramo de carga aérea sí está abriendo mayor apertura por el rezago que existe latente en México. En la quinta, que es lo comercial y de pasajeros, en eso se están dando las salvaguardas. Vemos de manera satisfactoria y con beneplácito que sí se está protegiendo, se está creando una competencia, pero con bases que nos permitan competir de igual a igual. Oiga, capitán, y al consultor también, ¿qué sucede si tenemos más aerolíneas? ¿Qué sucede si podemos, independientemente de arreglar el tema de los aeropuertos que existen hoy en día y la capacidad que tienen, qué sucede si llegara otra aerolínea, digamos, del tamaño de lo que tuvo en su momento Mexicana? Ojalá que Mexicana de Aviación volviera a volar, ojalá que fuera un tema nuevamente que se reingresara, porque Mexicana tenía un mercado grande en el transporte, la comunicación transfronteriza. De ese 100% del pasaje transfronterizo, ahora el 75% lo ostentan las líneas aéreas norteamericanas, y únicamente nos quedamos con 25% las líneas aéreas mexicanas. Entonces eso equilibraría mucho y daría un abanico más amplio para todos los usuarios para transportarse. Se extraña Mexicana, ¿no? En todos los sentidos. Por supuesto que sí, independientemente de la gran amistad que nos une con los pilotos que estamos bajo el mismo techo, verdaderamente es de extrañarlo, sobre todo cuando no fue por causa de nosotros, los profesionales de la aviación, el que esto lo hayan quitado, claro, lo hayan borrado. Sin embargo, hay un mercado ya establecido que pudiera ser incrementado, no en base a que haya mayor número de participantes, que quede mejor que hubiera, sino que hay un mercado que se tienen que redistribuir estas aerolíneas existentes. Si se sumaran otras empresas aéreas mexicanas o internacionales, pues las internacionales cubrirían mayor número de destinos. Las mexicanas tenemos en el país un número ya establecido en cuanto al número de operaciones y de pasajeros. No se generarían mayor tráfico contando con mayor número de aerolíneas. Hay un mercado ya establecido, por así decirlo, que podría
pudiera incrementarse con esta situación, que podría ser también eventualmente posible, en un 5 o 10% el número de operaciones y de pasajeros que se movilizan en el país. Sin embargo, hay que considerar que más que elevar el número de participantes en el mercado, es necesario considerar que, por un lado, la infraestructura que debe de haber para esto, como en el caso del aeropuerto que ya está saturado. Imagínate, si le metemos mayor número de operaciones, no tenemos capacidad para responder y el nivel de riesgo se incrementaría, no obstante la capacidad tanto de pilotos como de personal operativo en las torres de control que están calificados y acreditados para ello. Aquí lo que importa es no solamente garantizar la permanencia de las demás aerolíneas que existen en el mercado, sino generar un mercado regional, o sea, comunicar mejor al país, porque todas las operaciones de alguna forma están concentradas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, del total de las operaciones que se manejan en el país, en la Ciudad de México se concentran aproximadamente cerca del 40%, que son vuelos que normalmente, bueno, de ese 40%, la cuarta o quinta parte, los pasajeros no tienen como destino final la Ciudad de México, sino lo utilizan como puente de conexión a otros destinos. Es una escala obligada. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar una industria, una política aeronáutica que nos permita tener mejor conectividad, no centralizada, al aeropuerto de la Ciudad de México, utilizando otras terminales, pero hay que considerar que para esto el mercado es el que manda. Entonces, lo primero que hay que hacer es precisamente considerar la infraestructura existente y de ahí partir con una política aeronáutica establecida para definir estos convenios que nos permitieran tener un incremento en el número de pasajeros y de operaciones. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo la visita, la asesoría. Seguiremos al pendiente de lo que ocurra con Cielos Abiertos. Leonardo Sánchez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, y Fernando Gómez Suárez, consultor especialista en el sector aéreo y académico de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Son las 9:02 a.m, así las cosas. Así las cosas, por W Radio.